Si no te portas bien, te vas a tu cuarto. Ah, no, 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 es que no me hables así o te olvidas de tu programa de televisión. Ah, ¿qué tal? ¿Por qué me estás diciendo eso? Olvídate de la fiesta del fin de semana con tus amigos. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de Hablemos de Maltrato. Hoy resolveremos la siguiente pregunta juntos. ¿Cuál es tu intención al amenazar a tus hijos? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para conversar de este tema. ¿Listo? Hablemos primero de qué es una amenaza. Una amenaza es cuando le dices a tus hijos cosas como, ay, es que si no te comes las verduras, te quedas sin el postre. Ah, no, es que a mí no me digas esas cosas. ¿Me estás hablando así? Entonces olvídate del cumpleaños el fin de semana. Es decir, se tiende a amenazar o usar amenazas con esos hijos para tratar de frenar esos malos comportamientos. Si haces esto, pasará esto. Si no haces esto, pasará esto. Hay muchos ejemplos. Si no te comes las verduras, no hay postre. Si usas la pelota en la casa, no vamos al parque el fin de semana. ¿Sí? Condicionando que si hace o no hace ciertas cosas, pasará algo que no le va a gustar. ¿Sí? Entonces es importante tener eso presente porque tendemos a usar esas amenazas porque las usaron conmigo en mi niñez. ¿No? Pregúntate cuántas veces no te dijeron, oye, ¿se come las verduras o se olvida del postre? Ah, no, sigue diciendo esas palabras y se olvida el cumpleaños que íbamos a ir el fin de semana. Sigue siendo así de grosero y se queda en la casa solo mientras me voy a pasear con sus primas. ¿Mm? En fin. Y si te pones a pensar, las amenazas son una de esas herramientas de crianza que más usan con nosotros en nuestra niñez, ¿no? Entonces es importante que reflexiones cuáles usaban contigo cuando eras niño, cuáles usaban contigo cuando eras niña. Y a partir de ahí darte cuenta, ok, ¿te sirvió de algo que usaran esas amenazas o no? Si te sirvió, reflexiona en qué. Si no, ¿en qué? Y digamos, es importante tener eso presente, ¿sí? En realidad las amenazas son viejas herramientas de crianza que traemos en automático y por eso reproducimos con esos niños, con esas niñas, con esos adolescentes, ¿sí? Entonces, por eso hoy vamos a estar reflexionando sobre eso a través de 3 claves. Clave número 1. Lo que deseas lograr al usar amenazas, al amenazar. Digamos que de base ya hablamos, ok, qué son las amenazas. Pero la intención debajo de usar esas amenazas con tus hijos sé que no es mala. Sé que en realidad lo único que deseas es, ok, deseo que haga ciertas cosas de cierta forma, no haga estas cosas. ¿No? Es decir, que cambie para bien su comportamiento, ¿sí? Y asumimos que hay que usar amenazas porque así forjamos esa autoridad que yo tengo en casa o que yo debo tener en casa. Pero en realidad piensa, ¿es absolutamente necesario usar las amenazas? Cuando nos remontamos a pensar cómo eran esas frases que usaban en mi propia crianza, en tu propia crianza, en nuestra propia crianza, las amenazas estuvieron muy presentes todo el tiempo. Y se tiende a ver en frases que decimos como, por ejemplo, no, es que solo era que me miraran nomás y cuando hacía esos ojitos así, yo ya sabía que tenía que hacer caso, si no me iba a ir mal. Llámese porque iba a vivir un golpe, un grito, ambas, en fin. Y la amenaza, digamos que solo infunde miedo, que solo activa a cada rato esa amígdala y ese cerebro reptiliano que
busca el estado de supervivencia de cada uno de nosotros, ¿no? Pregúntate, ¿deseas que tu hijo se sienta con miedo todo el tiempo? No, Gina, pero deseo que me da como una autoridad. Ok, reflexiona. En realidad, creemos que podemos vernos como una autoridad frente a esos hijos desde el miedo. Cualquier herramienta o estrategia de crianza que al aplicarla le genere miedo a esos hijos o hijas, sería importante revisarla porque tal vez no es el camino, ¿sí? ¿Qué otra cosa deseas lograr al amenazar a esos hijos? Deseas que siga instrucciones, ¿no? La pregunta es, ¿te has puesto a pensar si está listo en este momento para seguir instrucciones o no? ¿No? Es decir, cuando hay situaciones nuevas, cuando hay cambios abruptos en su vida, cuando en realidad se siente emocionalmente afectado, llámese triste, llámese enojado, pues no es el momento. Entonces, importante tener eso presente cuando caigas en usar amenazas con esos hijos. Si no haces esto, pasará esto. Si haces esto, pasará esto. Reflexiona. Ve mucho más profundo en tu interior y reflexiona qué hay detrás, qué deseo lograr debajo de esa amenaza. Y busca herramientas que sean respetuosas para hacerlo, ¿sí? Las amenazas solo te van a alejar, te van a desconectar a esos hijos porque te van a sentir miedo. Entonces es importante tener eso presente. No te van a ver como una autoridad, sino como alguien que les inspira miedo. ¿Listo? Clave número 2. Lo que entiende tu hijo con tus amenazas. Que es un poco lo que ya hablamos anteriormente y es... Tendemos a creer que las amenazas y otras herramientas de crianza viejas es el único camino válido que se puede aplicar con esos hijos, ¿no? Con esas hijas. Y eso no es cierto, eso es falso. Porque, ¿qué entiende tu hijo cuando lo amenazas? Tengo que hacer todo tal cual como diga mamá. Pero no entiende la raíz de las cosas. Es decir, si para ti es importante que tienda la cama antes de irse a almorzar, no va a entender que es, y usas una amenaza para que lo haga, no va a entender que lo haces para que sea responsable o porque es importante atender la cama, no, sino lo hace porque le da miedo la reacción que puedas tener si no haces caso a esa amenaza. Y al educar desde la amenaza, pues va a ser frustrante para ese hijo, va a ser frustrante para esa hija, porque claramente a veces podrá hacer las cosas tal cual le pides, a veces más o menos, a veces no. Y entonces hay que... Va a estar esa pobre amígdala en alerta todo el tiempo porque va a decir peligro, peligro, mamá te amenazó y como no hiciste lo que dijo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Eso es desgastante para el cerebro de tu hijo. Porque le generamos amenaza en, en casa cuando no tendría por qué sentirse así. La amenaza va contraria a lo que debemos transmitirle a esos niños, niñas, adolescentes, y es seguridad. Pero cuando se sienten amenaza, cuando mamá, cuando papá, cuando abuelos usan esa amenaza, pues no. Les estamos diciendo por debajo de la mesa, este no es un entorno seguro. Aquí no puedes sentir seguridad, aquí debes sentir miedo, peligro. ¿No? Y sé que eso no es lo que quieres, pero es lo que se logra. ¿No? Importante tener eso presente. Clave número 3. Aprende entonces a lograr cooperación. Cooperación de esos hijos. Y cooperación no implica que yo voy a obligarlo a hacer las cosas cuando no quiera hacerlas. No. Saquémonos eso de la cabeza porque no es cierto. Cooperación no implica que voy a castigarlo, voy a humillarlo, voy a amenazarlo, voy a golpearlo y demás, voy a gritarlo
para que haga las cosas. No. Cooperación implica que una cooperación, y no solo cooperar, sino que sea una cooperación genuina, implica que reconozca la importancia de realizar esa actividad. ¿Sí? Reconozca la importancia de darse cuenta que debe aportar algo importante. Llámese en casa, todos cumplimos un rol, un papel, llámese en colegio, ¿sí? ¿Cómo puede ser útil? ¿Cómo puede ayudar a que, por ejemplo, el ambiente escolar sea mucho más respetuoso o sea mucho más ordenado? ¿Cómo puede ayudar, por ejemplo, en casa para que los platos estén limpios o para que los juguetes estén en su lugar luego de usarlos? En fin, aprender a lograr cooperación genuina no es que hace las cosas porque yo le doy un premio, no es por ahí, sino que se da cuenta a nivel interno que es capaz de hacerlo y le concedemos de cierta forma ese voto de confianza. Y para lograr esa cooperación genuina de esos niños, de esas niñas, de esos adolescentes, pues tiene que ser un tono de voz que es asertivo. Aprender a ser empático cuando las cosas no salgan como esperábamos. Ver el error como una oportunidad de aprendizaje y saber que caer en gritos, castigos no son la herramienta, pero tampoco caer en premios, pero menos caer en amenazas o humillaciones. Entonces es importante tener eso presente, ¿sí? Para poder lograr esa cooperación genuina, debo saber en qué momentos puedo buscar esa cooperación, pero también debo identificar en qué momentos, antes de buscar esa cooperación, debo trabajar en la conexión. Porque no va a cooperar conmigo si se siente desconectado de mí. Si he usado varias veces con cierta frecuencia las amenazas, pues no podemos esperar que un día cambie amenazas por cooperación y ya va a hacerlo muy voluntariamente, no. Es un trabajo, ¿sí? Cuando le cuesta cooperar o cuando no puede hacerlo es porque primero necesita trabajar la conexión. Compartir tiempo de calidad contigo. Llámese 5, 10 minutos, media hora o una hora, en fin, de acuerdo a tu disponibilidad, pero ir recargando poco a poco esa batería emocional. Porque sin conexión no hay cooperación, ¿listo? Entonces es importante tener eso presente. Bueno, entonces quiero invitarte a que aquí abajo en los comentarios me compartas opiniones, experiencias, preguntas sobre la siguiente pregunta, y es: ¿cuál es tu intención al amenazar a tus hijos? Cuéntame aquí abajo en los comentarios. Voy a estar pendiente de todo lo que me digas por ahí. Hay una invitación muy especial que quiero hacerte, y es: si te estás dando cuenta en este espacio que necesitas ir mucho más profundo en este tema, quiero invitarte a mi clase gratis del maltrato a la crianza positiva, donde aprendemos claves para dejar atrás gritos, castigos y otras formas de maltrato y poder pasar a una crianza que sea positiva. Si eres papá, mamá, si eres educador, si eres profesional, este espacio está exclusivamente creado para ti. Solo debes registrarte en el enlace que te comparto aquí abajo y nos vemos ahí, ¿listo? Muchas gracias entonces por haber estado aquí. Seguimos aprendiendo juntos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, chao.